Shabbat Shalom, que Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy estamos de vuelta con otro estudio. Tuvimos unos problemitas técnicos, por eso no pudimos empezar como a las 12, pero aquí estamos, gracias al Todopoderoso, en vivo y en directo para comenzar con nuestro estudio, como lo estamos haciendo todos los Shabbats, mientras el Eterno nos lo permita. Así que vamos a comenzar con las bendiciones para comenzar con la lectura de la Torah, con la palabra del Todopoderoso, con la palabra de Yeshua y con la palabra de los discípulos que nos dejaron como testimonio a que nuestro maestro vino, anduvo entre todos sus hermanos y regresó a la diestra del Padre. Vamos a decir una de las oraciones que nos enseñó nuestro maestro, la cual hacemos nosotros siempre en nuestros servicios, la oración de la bendición del Padre nuestro. A orar al Padre nuestro. Él dijo, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Dicemos las bendiciones. Baruch et Adonai Hameborach, bendito es el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Lolam Baed, bendito el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lenu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah, tu Toratot. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Bendito eres tú, Padre eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Padre eterno, que nos das tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y has dicho que los pongamos por obra, y en uno de ellos está el guardar el día de reposo, el guardar el Shabbat, el leer la palabra, en meditar en su palabra en el día de Shabbat. Es uno de los mandamientos que nosotros encontramos registrados en la Torah y en los profetas. Vivir el día de Shabbat descansando, pero agarrando esa oportunidad que tenemos, ya que en este día pues no se trabaja, de lo contrario no se puede trabajar y estar leyendo la palabra o dando clases en lo que se está trabajando y estar en vivo, pues de lo contrario se haría una cosa o se haría la otra, no se puede hacer las cosas al mismo tiempo. Así que más que nada Él en la sabiduría nos dio a nosotros algo, compartió con nosotros algo que es el día de Shabbat. Él lo compartió con todos nosotros, porque Él dice, mías son las fiestas. Esta es una de las fiestas que son más consecutivas, la más importante de todos los días, de todos los 7 días es el día de Shabbat, una de las bendiciones y una de las fiestas de las cuales se congrega y se lleva a cabo, se guarda, se observa más a menudo cada día de reposo. Bueno, así que el estudio pasado, en el Shabbat anterior, fue acerca de Mateo 24, entre unión o recolectando información de Tesalonicenses, Corinto, libro de Revelaciones, y ese estudio al parecer tuvo una gran enseñanza y de acuerdo a lo que se estuvo hablando en ese estudio, se pone en orden o se explica también las cosas que acontecerían en nuestros tiempos, de los finales de los tiempos, para no dejarnos llevar por ningún movimiento, cuidarnos siempre de lo que es falsa doctrina, cuidarnos nosotros de las falsas enseñanzas y reconocer. Recuerde que el Mesías dice, si el padre de familia supiera a qué horas llega el ladrón, estaría velando. Bueno, nosotros pues no sabemos a qué horas llega nuestro Mesías, pero estemos despiertos, estemos con nuestra mente despierta, estemos nosotros sobrios, viviendo espiritualmente en la tierra, sobrios, viviendo como dignos de hijos de Elohim, de hijos del Todopoderoso. Aunque venga lo que venga, no importa que venga tempestad, lluvia, tribulación, gran tribulación, todo lo que venga, estemos nosotros siempre alerta. Ahora, usted dirá, no, pero es que la tribulación nosotros no estaremos. Bueno, Pablo de Tarso estuvo en sus tiempos, una gran tribulación en sus tiempos, en sí, en su persona.
Los discípulos todos pasaron por una gran prueba, que fue una gran tribulación para ellos, en su forma, para ellos, y nosotros pues en nuestra forma, cada quien de acuerdo a cómo esté llevando su vida y en la tribulación que esté pasando. Entonces hoy en este día vamos a hablar acerca de los frutos de la fe. No en cuestión de contexto del libro de Gálatas, pero en cuestión de lo que conlleva, lo que hay en la fe y lo que une, lo que va juntamente con la fe. Y también estaremos hablando acerca de lo que resulta por nosotros tener fe en el Todopoderoso y en su amado Hijo Yeshua. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los beneficios de la fe? Así que vamos a comenzar leyendo nosotros el libro de la carta a Romanillín, a la carta a los romanos. Estaremos utilizando en unos la versión israelita nazarena, la VIN, en ciertos casos la Reina Valera 1960 y en otros casos la Reina Valera restaurada. Así que dice la Escritura, Romanos 5, versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe. Entonces estas palabras de aquí, yo ya he hablado muchas veces, hasta el cansancio de que la persona, el tener fe no es nada más decir, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Yeshua, yo creo en Jesús, como usted le llame, y diga, oh, pues ya eso me basta, porque aquí dice, el que cree en Él tendrá vida eterna. Hay cosas que tienes que, a ti no se te dejó nada más una frase de la Biblia para que tú digas, nada más esto me aplica. A ti se te dejó toda la Torá, todo el Tanaj, los profetas y todo el Brit Hadashah, para que de todos ellos aprendan. Las letras que siguen después no están ahí de balde, no están ahí porque no están ahí porque una persona no tiene nada que hacer, le puso cosas extras, no. Sino que para entender lo que es la fe, para entender lo que quiere decir la palabra creer, tienes que leer la Biblia, la palabra, para que no te dejes llevar por un solo versículo y saques tú una doctrina. Eso se llama ser una herejía, ser hereje. ¿Por qué? Porque no tomas en consideración ni siquiera las reglas bíblicas, ni siquiera tomas en cuenta las palabras de Todopoderoso cuando dijo por medio de dos o tres testigos conste toda palabra. Ni siquiera tomas en cuenta ninguna cosa de esas, pero si esa es una doctrina basada de una sola palabra, pues entonces estás desechando todo lo que hay en los demás libros. Entonces dice, justificados pues por la fe, entendiendo de que tú eres justificado solamente por la creencia en Yeshua para salvación. No tus obras, no todo lo que hagas después, no, solamente hay una forma y es la justificación a través de la sangre del Mesías. Dice, tenemos shalom para con Elohim por medio de nuestro amo Yeshua el Mashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Todopoderoso. Entonces, vemos nosotros que a través de Yeshua, dice, tenemos entrada por la fe. Recuerda que la fe que nosotros predicamos, que nosotros enseñamos, no es la misma que se cree en la mayoría de las denominaciones. No se cree la fe en la cual enseña la Torah, de la cual viene la raíz de la fe, viene de una raíz. Y esa raíz nos la menciona la misma carta a los romanos, que dice que viene desde Abraham. Desde Abraham viene esa fe. Entonces, para nosotros entender la fe, no tenemos que leer el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto y agarrar una fe en forma de creencia, como la cree la cultura griega, la cultura grecorromana. No, sino que tenemos que ir a la raíz de donde la Escritura empieza a comenzar a enseñar acerca de la fe. Y la fe en contradicción, si es una contradicción y es una en contra. La fe griega versus la fe abrahámica, o la fe abrahámica versus la fe de muchas denominaciones. Que la fe abrahámica viene de el creer en Dios, el confiar en Dios y en obedecer a Dios. De ahí viene la fe. Eso quiere decir la fe, esas son las tres cosas que abarca la fe. En comparación de la fe de las denominaciones modernas, o por lo menos de las denominaciones que han enseñado una forma que es una fe solamente milagrosa. Una fe que solamente se lleva a cabo para el milagro. Si hay fe, hay milagro. Aquí no hay fe porque no hay milagros. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí conlleva, tiene que ir junto con eso. Pero el
la raíz de la palabra emunaj o la palabra fe viene de algo más antiguo que tenga que ver con lo moderno que son los milagros o en los tiempos que vino Yeshua. Entonces, la cuestión de muchas personas cuando Yeshua anduvo aquí en la tierra era que muchos endurecieron su corazón y no tuvieron fe. ¿Y cuál fe? Bueno, la fe es que muchos no obedecieron y al no obedecer rechazan la fe de nuestro maestro cuando él vino aquí a la tierra. Entonces, al momento de que se rechaza, ya no se cree en la profecía, ya no se cree en el mandamiento que dijo el Padre Eterno a Moisés en el desierto. Profeta entre tus hermanos les levantaré. Profeta entre tus hermanos les levantaré, a él oíd. Se rechaza esa fe, el creer y el confiar en aquella profecía, ya ahí se echa a perder la fe y ya no se encuentra la fe. Entonces, cuando viene Yeshua, obviamente que ya no van a creer. ¿Por qué? Porque no creen que ese es a cual el Padre dijo, y eso es falta de creencia. Ya la fe no existe en ese lugar. Entonces, esa es de la forma que tenemos que entender la fe: creer, confiar y obedecer. Entonces, cuando el espíritu de Elohim denomina la mente y el corazón, el alma convertida prorrumpe una nueva canción, por decir así, o una nueva decisión en el ser humano, porque ha reconocido que la promesa del Todopoderoso ha sido cumplida en su experiencia. En pocas palabras, o para poder entender, si nosotros el momento que creímos en el Todopoderoso, hay un cambio de vida. Obviamente, mayoritariamente nunca es total, pero ya hay una nueva concepción en la persona al momento que cree en el Todopoderoso, y ya algo cambia en su vida. ¿Por qué? Porque ha decidido reconocer al Todopoderoso y en este caso ha aceptado a Yeshua, nuestro Mashiach, y creer en él y seguir conforme a sus enseñanzas. Entonces empieza a haber un renacimiento en lo interior de ese ser humano, porque ha reconocido la promesa del Padre y ha sido cumplida en ti, en aceptar la promesa, ¿cuál? La salvación a través de tu amado Hijo, y en ti se ha manifestado. O sea, la promesa se dio y al tú aceptar se manifiesta para lo que sirvió la sangre de Yeshua, que es para darte salvación. Entonces, esto conlleva que su transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto, ha sentido el arrepentimiento hacia el Todopoderoso por la violación de la divina ley, que es la Torá, por la violación de la ley, y fe hacia el Mesías, quien murió para la justificación del ser humano. No por las obras de nosotros, sino para la justificación de nosotros, ya que éramos violadores de la Torá, ya que éramos violadores de la ley. A través de Yeshua, pues se nos perdona esa deuda. Y al momento entonces, cuando tú decides escuchar eso y arrepentirte, algo en tu interior cambia para vivir una nueva vida. Por eso viene de allí, nueva criatura es. Perdonados mediante la emunaj. ¿Qué es la justificación y por qué es muy beneficiaria a la persona, al ser humano? ¿Por qué es tan esencial? En Mateo 9, versículo 2, nos da ahí una enseñanza de la cual tenemos que aprender para entender por qué es esencial la fe y qué es la justificación por medio de la fe. Mateo Matiajo, capítulo 9, versículo 2 dice: ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo a el hombre que estaba en la camilla, el paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué cosa vemos nosotros aquí? ¿Y por qué Yeshua, nuestro Mesías, él le da al hombre el ánimo y le dice a él: levántate, levántate? ¿Por qué? Porque tus pecados han sido perdonados. Primeramente, vamos a entender de que nuestro maestro y los que llevaban a este personaje a este lugar, que aunque les era duro llegar,
no dudaron o no dudó él de llegar o que el maestro pusiera sus ojos en él para que lo viera y tuviera compasión de el hombre que estaba en la camilla. Entonces, vemos una de las cosas que conlleva la fe de este hombre. Como resultado de ello vino el perdón de los pecados. En el versículo 1 vemos, dice, entonces entrando Yeshua en la barca pasó al otro lado y vino a la ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en lo que conlleva el texto, pues vemos que había muchos que se fueron en contra, que obviamente aquella persona que no tiene fe, que la persona que siempre pues se critica al otro, empezaron a hablar en contra de él. Pero ese no es el caso. Vemos nosotros entonces que ellos, al llevar a este hombre, hicieron lo imposible por llegar a un tal Yeshua, porque tenían fe. ¿De qué? De que él lo salvaría, de que él lo curaría. Y en cuestión de eso, él fue curado, y entonces de eso, veamos las palabras que le dijo Yeshua, ni siquiera eres curado, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese fue como resultado que hubo cuando se creyó en Yeshua por la fe, vino como resultado la salvación. Romanos 5, versículo 1. Así, habiendo sido justificados por la fe, vemos entonces aquí que estas personas por la fe llegaron a un tal Yeshua, fue justificado aquella persona que iba en la camilla. Bueno, pues estas personas obviamente ya eran personas yehudí, personas israelitas que sabían lo que era la Torá, sabían lo que era la profecía. Si ellos fueron a donde está Yeshua, era porque ellos entendían de que cuando se viviera el Ben David, el hijo de David, vendría a Israel, muchas de estas manifestaciones se llevarían a cabo, como lo menciona el libro de Isaías. Habrá curación para los ciegos, los que están que no pueden caminar empezarán a caminar, las personas en cautividad espiritual serían libres. Todo esto tenía que cumplirse y se cumplió. Pues muchos de ellos sí creían en aquel hombre. De hecho, hasta cuando nosotros leemos libros de historia, que mencionan a nuestro maestro, lo mencionan como una persona que sabía más de los propios rabinos de aquella época. En el libro de Flavio Josefo se menciona aquella persona que era muy sabia, muy sabia. Entonces nosotros tomamos en fe el libro ese porque el libro fue escrito en los mismos tiempos de Yeshua. Así que se conoce como una persona muy sabia, que resaltaba en todos los demás. Entonces, aún Nicodemos reconoció de que él venía de Elohim, él venía del Padre, porque dijo, todas estas cosas no serían si tú no vinieras de Dios, no vinieras de Elohim. Entonces, muchos de ellos sí reconocían de que él era aquel que se había profetizado, obviamente conforme al libro de Isaías, el siervo sufriente, que muchos le dan el significado al siervo sufriente como a Israel como pueblo. Pero allí dice que moriría para rescatar a la humanidad. Entonces, estas cosas no vemos que se lleven literal en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en sí, pues muchos de las personas, ellos murieron, pero fue por la propia desobediencia. Y si murieron por su desobediencia, no pueden morir por alguna otra persona o pagar por otra persona si no se puede pagar por ti mismo. Así que no puede aplicarse a Israel como tal. Entonces, sigue diciendo Romanos 5.1, dice, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro amo Yeshua el Mashiach. Entonces, hemos sido justificados por la fe, así como lo fue este hombre en Mateo 9, versículo 2. Y la fe, los beneficios, el fruto de la fe en cuestión de la salvación es que eres justificado. Eres justificado por la fe porque en el sacrificio que hizo Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, perdón y justificación son una y la misma cosa. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Mateo 9.2.
Y lo estamos viendo otra vez en Romanos 5, versículo 1, que aconteció la misma cosa cuando recibió el perdón, también tuvo la justificación. ¿Por qué? ¿El perdón de qué? Y la justificación de